Hola. No hay nadie. ¿Y cómo agregamos a Jackie? Em, Ahorita vamos a pasar. Hola, hola. Ella nos va a mandar Ujú. solicitud. Hola, ¿Qué tal? hoy vamos a continuar con el libro de Mateo. Mateo capítulo 4 en el versículo 18. Entonces, Sí. hoy tenemos a alguien muy especial con nosotros. Se llama Jackie. Ella nos va a estar ayudando y compartiendo como parte de la enseñanza que hoy vamos a tener. Entonces, hoy va a estar como más entretenido. Em, si ya estás por ahí, Jackie, para que nos podamos conectar. Ahorita, Ya se está ahorita se va a conectando. conectar. Hola, Jackie. ¿Cómo estás? ¿cómo están? Bien, ¿y Bien, bien. tú? Bien contenta de estar con ustedes. Nosotros Claro. también, súper felices de tenerte aquí como invitada especial. Qué lindo. Hola a todos, ella es Jackie. A todos dice Jackie. Jackie.v. Perfecto. No nos saliera mucho tenerte hoy, créeme, y yo sé que Dios te va a utilizar mucho el día de hoy. Se me Capítulo están 18 al poniendo un capítulo poquito 4. lentos. Entonces, Nos sí, estamos trabando. Y van a ver, sí, se está trabando un poco. Espérame, ahorita vamos a componer. ¿Y ahora? Nos seguimos. Tal vez que nos digan las personas, porque no sé si se me están trabando a mí o se están trabando solo ustedes. Como que, Alguien que nos diga si Nos pueden estamos decir si nos trabados. estamos trabando. bueno, nos digan. No. Estoy muy contenta de estar con ustedes, los admiro un montón, qué bueno que están haciendo esto. Yo le decía a Luis ayer que estoy muy contenta de que le estén dando un propósito o sea, no solo uno era, pero uno de los propósitos que tiene su relación. Qué lindo que hayan comenzado este proyecto juntos y qué alegre que me han invitado a mi primero. No, de verdad que sos una persona que yo admiro un montón y pues Luisma también, o sea, y sé que podemos aprender el día de hoy mucho de ti y sé que Dios te ha dado como mucha sabiduría también. Entonces, es uno de los motivos por los cuales también decimos, tenemos que invitar a Jackie. Jackie super Estaron nerviosos. bueno, Pero bueno, si quieren, comenzamos. va, Claro. ¿está bien? Eh, Va, solo oremos. ¿Quieren orar ustedes? Sí, sí. gracias. Va. Padre, gracias Señor, te damos por este buen día. Gracias Padre Santo por la oportunidad de poder conectarnos aquí y estar con todos presentes, mi Dios. Te pedimos Padre Santo de ya por las personas que se van a ir conectando. Te pedimos por las personas que ya se conectaron, que todos podamos aprender de tu palabra, mi Dios, que tú nos lleves a escudriñar tus palabras, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tu espíritu fluya a través de nosotros, a través de Jackie, Señor, y pues al final podamos pasar un buen tiempo estudiando contigo, mi Dios, que es lo más importante. Te agradecemos, Padre Santo. Bendigo la vida de Jackie, Señor. Declaro que es una mujer muy usada por ti, Padre Santo, y sabemos, Padre Cominchi, que tú la vas a utilizar el día de hoy grandemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Pues la verdad es que yo tengo aquí una cosa bonita. Permítanme, aquí está. Quería enseñarles esto. No sé si lo leen, pero dice, hay tantas formas de escucharte, pero leerte me gusta mucho. Oh, Y es porque creo que eh, a veces nos encanta escuchar a Dios, nos encanta decirle, Señor, háblame, y la verdad es que nos gusta mucho cuando Él nos da una confirmación en nuestro corazón, nos gusta mucho cuando Él nos habla a través de otras personas,
pero a veces se nos olvida que Él nos habla mucho en su palabra y que Él nos dejó escrito. Entonces, es algo que yo le decía a Dios, o sea, leerte me gusta mucho porque es como tener el WhatsApp de Dios, ¿verdad? O sea, es como una pregunta, abrís y lo lees así. Entonces, también soy una persona que apunta mucho todo lo que aprende. Y es algo que les recomiendo hacer porque literalmente aprovechamos un 70% más lo que aprendemos cuando apuntamos. Entonces, si quieren, comenzamos. Es Mateo 4, 18, ¿verdad? Correcto. Eh, Voy a empezar leyendo. Sería ¿Ok? llamamiento de los primeros discípulos. Mientras Ujú, caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan y síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Va, aquí quería detenerme un momento porque o sea, solo estos dos versículos son muy profundos y tienen como varias ujú, cosas que podemos platicar. La primera de ellas es cómo Simón y Pedro, Pedro y Andrés, ellos eran pescadores, digamos, y de la nada les aparece un hombre llamado Jesús, ¿no? Y les dice, vengan y síganme. Y ellos sin dudarlo, o sea, sin un momento, lo siguen. Y eso hablábamos con Michi Cabal de que es solamente por guianza del Espíritu, o sea, ellos fueron llenos del Espíritu y en ese momento fueron tomados y decidieron seguir a Jesús. Y también vemos de alguna forma cómo Jesús tiene una fuerza tan grande, ¿no? O sea, su imagen, su personalidad, su fuerza es de tal magnitud que impresiona a las personas. Y me imagino cómo pudo haber impresionado a Pedro y Andrés. Sí, otra sí, cosa es de que al leer esto es como me hace darme cuenta, ¿verdad? Que muchas veces, pues en nuestra vida hay situaciones así en las que eh, tenemos la oportunidad de servir a Dios, ¿verdad? Y tenemos que dejar ciertas cosas. Y es como, al menos a mí me ha pasado el tener que dejar ciertas cosas porque sabes que el servicio a Dios necesita como de ti y que inviertas como tus energías, tu tiempo y todo, ¿verdad? Y a veces, o sea, yo solo lo leo esto y los admiro tanto por la decisión que tomaron, porque al menos en mi caso yo me pongo en ese lugar y es como, para mí sería difícil dejar todas esas cosas y yo tendría que tomarme el tiempo de pensar para poder dejarlas. Es como, no sé, o sea, ¿qué tal si por dejar esto no me va bien o algo así? Uno, o sea, carnalmente, con tu carne empieza a pensar como un montón de cosas que pueden pasar si dejas esto y empezás a seguir como el camino de Jesús, ¿verdad? Pero por eso pienso que, o sea, ellos tuvieron que ser guiados como por el Espíritu, por eso mismo. O muchas veces que de la nada venga Dios y te diga, mira, vas a tener que dejar tu trabajo porque tengo algo preparado para ti, o sea, tengo algo mejor que mostrarte, un camino mejor para ti. Y como que eso, no sé, creo que es una decisión bien difícil y ellos al instante tomaron la decisión de seguirlo, o sea, no fue como que se tomaron el tiempo de venir y meditar si les convenía o no. Entonces me parece. algo que a mí me impresiona mucho es que, o sea, ni siquiera les prometió algo. Mm, Creo que eso mueve mucho la humildad de nuestro corazón, porque no les dijo, vengan, vengan, síganme y yo les voy a dar multitudes, les voy a dar escenarios y les voy a dar lugares donde van a predicar. Ni siquiera, tampoco sabían las penas que iban a pasar, tampoco les dijeron, miren, les voy a hacer que coman, que le den de comer a 5,000 hombres y mujeres y niños, o sea, como que Jesús no les prometió nada. ujú. Y me impresiona mucho lo atractivo de Jesús, porque es cierto, o sea, yo no sé si pasa, en ese tiempo obviamente había un contexto totalmente diferente, pero no sé si sería capaz de decir, bueno, tengo mi trabajo aquí, esto me da de comer, esto le da de comer a mi familia, y aparte de todo eso eran, o sea, eran
hombres, eran padres de familia, me imagino. Entonces, cuando pasa esto, significa que todo su futuro iba a estar ahí. O sea, literalmente estaban dejando de trabajar y no sé si en ese momento ya tenían familia o iban a tener familia, pero a veces seguir a Jesús significa eso. Seguir a Jesús significa, no conozco mi futuro, pero mi futuro es seguro contigo. Ah, Y me gusta mucho porque más adelante Jesús les dice qué significa seguir, ujú. ¿verdad? O sea, qué significa dejar todo, renunciar a lo que tú querés, tomar tu cruz y venir. Y es como que wow, porque es de admirar que no lo hayan dudado. Es lo que ustedes decían, o sea, que no hayan dudado el seguir a Jesús en ese momento. No sé, o sea, unos versículos atrás, creo que ustedes ya lo habían leído, está como todas las generaciones antes hasta llegar a Jesús. Correcto. Ujú. Y me imagino también que Jesús no iba a llamar a personas como que no conocieran de él, o sea, iba a pasar así. Y yo no sé si esto se vale, pero saco mi conclusión y digo, estos hombres conocían la historia de Jesús, conocían a los profetas y sabían que iba a venir uno que los iba a llamar y obviamente tal vez en su discernimiento, tal vez como ustedes dicen, guiados por el Espíritu, fue que ellos siguieron a Jesús. Cabal, Ujú. definitivamente. Sí, podemos ver la fe que tuvieron en ese momento, ¿verdad? Y eso es como parte de la fe, o sea, el confiar aunque no mires realmente, porque como tú decís, o sea, él no les estaba prometiendo nada y no estaban viendo realmente si les iba a ir bien o les iba a ir mal siguiendo a Jesús, o sea, solo Ujú, confiaron y tuvieron fe en él, ¿verdad? Entonces, ujú. eso me parece Demasiado increíble. impactante. La verdad es de que esa es parte muy interesante. E incluso continuando en el capítulo 20 dice, al instante, más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remando a las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Entonces aquí vemos lo mismo, o sea, vemos cómo Jesús tenía como tal impacto que podía hacer que estas personas, guiadas por el Espíritu siempre, dejaran todo lo que ellos tenían. Y vemos aquí algo Ujú. más interesante todavía, es de que dejan a su padre, o sea, dejan a sus familiares, dejan Ah, ajá. a alguien que es como muy importante para uno por seguir a Jesús, por seguir a un hombre que la gente diría, o sea, quién era Jesús en ese momento, no? Pero de tal corazón, o sea, de tal fuerza nace el deseo de buscarlo a Él y de seguirlo a Él. Y eso realmente es muy impactante. A mí me impacta mucho. Sí. Algo que sí me causa, ¡ay! Me causa curiosidad a mí es que unos versículos antes dice que Jesús había comenzado a predicar. Ujú. En el 17 creo que es que dice, y entonces Jesús comenzó a predicar. No, Entonces me llama mucho la atención porque no solo vemos la humanidad de Jesús, de que él también tiene primeras veces. O sea, que él dice, bueno, esta fue mi primera vez, no sé cómo le fue a Jesús en su primera vez predicando, ujú. porque según yo sí tenía mucho conocimiento y crecía en sabiduría, pero él conocía mucho, o sea, su industria siempre fue la carpintería. Entonces me llama mucho la atención y no sé si estos hombres ya lo habían escuchado predicar y esa fue la razón por la que lo siguieron. Ujú. O sea, creo que a veces nos pasa esto, que como seguidores de Jesús sabemos que tenemos que guiar a otras personas y queremos que otras personas nos sigan, pero no estamos predicando de la forma correcta. La forma en la que estos discípulos dejan a su padre, dejan a su trabajo, dejan todo a lo que estaban acostumbrados a hacer por seguirlo, me habla más del liderazgo de Jesús, me habla de la forma en que él predicaba, me habla de decir, bueno, o sea, algo que estaba lleno de verdad tuvo que haber dicho Jesús para que alguien lo siguiera de una forma tan estricta, o sea, y tan radical. Entonces creo que a veces lo que yo aprendí acerca de estos versículos es eso, o sea, algo bueno tenemos que estar haciendo para que la gente nos siga y tenemos que ser el reflejo de Jesús en eso para que la verdad, que no solo es lo que decimos, es que Él es la verdad No, y nadie se puede negar a la verdad, nadie se puede negar a lo que cambia tu vida y a los frutos que da la verdad.
Ellos no sabían quizá cómo les iba a ir en el futuro, pero lo que estaba hablando Jesús atraía tanto su corazón que lo siguieron sin pensar. Definitivamente. Sí, otra cosa que también pienso, ¿verdad? Es de que también ellos como que fueron guiados por el espíritu, ¿verdad? Fue algo sobrenatural, porque el tomar esa decisión, o sea, no solo, pues sí, o sea, tuvieron que tomar la decisión por el liderazgo de Jesús, pero también siento que Jesús tuvo que haber tocado de alguna forma sus corazones de una manera sobrenatural, ¿sabes? O sea, para que ellos tomaran como esa decisión tan rápido. Es que imagínate, o sea, su futuro, como tú decís, estaba en la pesca, o sea, ahí estaba su papá, o sea, ni siquiera dijeron, ay, voy a consultarlo con mi papá para ver si nos conviene o algo así, o sea, es como uno a veces cuando toma decisiones, lo primero que hace es preguntarle a sus papás si es la decisión correcta, si cree que es lo adecuado para ese momento, pero no, o sea, fue algo eh, tan al instante que me hace creer que fue algo sobrenatural, o sea, siento como que fue un milagro, ¿sabes? O sea, no sé. Definitivamente. Isaac. Qué pelado eso, o sea, Mm. qué pelado que menciones eso. A veces nosotros esperamos milagros y esperamos, no sé, que un ojo sane, que alguien se pare de una silla de ruedas, pero creo que el milagro más valioso para Jesús es alcanzar tu vida y que tú aceptes ese llamado. Definitivamente. Sí, Definitivamente. que eso. Vamos. Si quieren, seguimos. ¿Sí? Sí. El siguiente se llama Jesús sana a los enfermos. Dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando todas enfermedades y dolencias entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Am, sí, aquí una de las cosas que me llama como mucho la atención es que dice, ¿verdad? O sea, Jesús recorría toda Galilea y solo me lo imagino en ese momento, ¿verdad? Él evangelizando a la gente y hablando del reino, o sea, podemos ver que Jesús era una persona proactiva, con iniciativa, o sea, él no se quedó sentado esperando que la gente llegara a él, sino que él fue y recorrió toda la ciudad, ¿verdad? Hablando del reino y buscando a esa gente, ¿verdad? Para que la gente conociera su palabra y podemos tener eso como ejemplo, el no quedarnos sentados. Si Dios te mueve tu corazón a hacer algo, a empezar algo, empezarlo a hacer, o sea, podemos ver cómo Jesús empezaba a hacer esto, ¿verdad? Y no solo eso, sino que miramos que la gente lo empezaba a seguir, ¿verdad? Y podemos empezar a ver cómo los milagros empezaban a suceder. Y nos muestra que no solo eran como cualquier tipo de milagros, sino que eran personas que eran sanadas de epilepsia, o sea, nos muestra que eran milagros gruesos, o sea, sobrenaturales, o sea, no solo pues, o sea, hacer milagros, no sé, o sea, yo sé que todos los milagros son gruesos, pero no solo así como de, ay, se me quitó el dolor de cabeza, sino que eran milagros que uno ahora, en el día de ahora, uno dice, eso es imposible, o sea, ¿cómo vas a hacer caminar a una persona? O sea, ¿cómo vas a hacer que una persona ya no tenga más una enfermedad que ya lleva mucho tiempo y que es una enfermedad crónica? O sea, uno a veces lo piensa y es como, no, eso no pasa, o sea, eso es imposible, pero no, Jesús nos está mostrando que eran cosas que él podía hacer y que eran cosas sobrenaturales, más de lo que, no, o sea, nuestra mente no se puede imaginar. Algo que me llama mucho la atención es que imagínense el contexto de Jesús en ese momento, o sea, le traían un montón de gente Ujú. mientras él iba pasando. Miren, pues yo tuve en estos días la oportunidad de servir junto a unos amigos muy queridos en un ministerio que ellos tienen. Y en este momento que las personas no pueden salir, que no pueden ir a la iglesia, ellos les están proveyendo lo que pueden, pues algunas cosas que necesitan y así en alimentos.
llegar al contexto de esas personas y hasta yo creo que lo que más impacta y lo que más me impactó a mí de eso fue que las personas cuando ven que alguien se interesa por ellas, su mirada cambia y saben que pueden confiar porque alguien se está interesando por ellos. Y de esta forma yo miro a Jesús llegando, o sea, en este momento en el que no podemos decirle a la gente, vengan a la iglesia, sino nosotros tenemos que ir, meternos en sus casas por el medio que sea. Me gusta un montón que Jesús era alguien que se acercaba a los contextos de las personas. O sea, él seguramente sabía dónde estaban los enfermos, pues era Jesús. Y él decía, voy a pasar por aquí. O sea, es algo muy intencional de Jesús, Sí. que él sabía que iban a pasar y donde uno o dos eran sanos le traían más. Y otra cosa es que no siempre el contexto es agradable. Me pongo a pensar que seguramente más de algún ataque de epilepsia tuvo que haber tenido alguien frente a él, más de alguien tuvo que haber levantándose de su silla antes de tiempo y tal vez se cayó y tal vez él levantaba a estas personas y les decía, sean sanos. En la desesperación de tantas personas que se acercaban a él, ¿cómo no nos damos cuenta de estos contextos de las personas? ¿Cuántas personas se acercaron a él pidiendo y rogando, implorando sanidad y quizá no era tan agradable para Jesús? Pero él nos muestra la pureza del corazón de Dios y que es el amor hacia las personas, el amor hacia cada uno de los contextos que ellos tenían, el decir, voy a ir y voy a meterme a este lugar. No sabemos dónde vivían, no sabemos si sus lugares eran bonitos. Quizá las personas que no se podían levantar no podían ir al baño y no estaban, tal vez no se podían bañar, no podían oler totalmente bien, pero a Jesús no le importaba ninguna de esas cosas. Él dice que recorría todos los lugares y le llevaban personas y él se acercaba y aún así lo hacía. Sí. Definitivamente. Saben, algo que me impacta mucho y me gusta resaltarlo es que Jesús dice en el principio, Jesús recorría toda Galilea. Y si nosotros entramos al contexto de qué era Galilea en ese momento, Galilea era un lugar muy conflictivo, era muy difícil, era un lugar donde la fe de las personas estaba decaída, estaba marchita, era un lugar donde no había mucha ley, donde habían muchos problemas, mucho pecado, y Jesús empieza ahí. Jesús empieza a levantar sus prédicas, Jesús empieza a hacer, a hacer sanidades ahí. Y eso es muy impactante porque uno diría, bueno, vamos a empezar en lugares como más pequeños, vamos a buscar como lo más fácil, las personas que Ujú. conocen de Dios tal vez, pero Jesús no, o sea, Jesús se lanzó directamente al agua, o sea, se lanzó a un lugar donde tal vez los peces eran muy grandes. Y ahí empiezan a suceder estos milagros. Y ahí es donde su fama, dice ahí, empieza a recorrer todos estos lugares. Y me impresiona mucho. Ujú, Muchas veces uno se limita o limita el poder de Dios. Limita el hecho de ujú, decir, vamos a buscar retos grandes, porque Dios se glorifica en los retos grandes. Dios le gusta eso. ujú, Y nosotros somos llamados a eso, somos llamados a buscar lo que es más difícil, lo que para la gente es imposible, pero para Dios nada es imposible. Entonces esa parte a mí me gusta mucho. Sí. qué grueso. Qué grueso, sí, cabal, es como yo me pongo a pensar, ¿verdad? Cuando te ofrecen como algo así difícil, el venir y hacer algo que de verdad da miedo, muchas veces nos hacemos para atrás, pues nos retraemos y decimos, no, es demasiado para mí, pero podemos ver una vez más la identidad de Jesús, o sea, Jesús sabía quién era, o sea, y cuando tú sabes quién sos y sabes de lo que sos capaz de Ujú, hacer, sí. sabía lo que era capaz de lograr y hacer, ¿verdad? Entonces, como siempre que se nos pongan retos difíciles, es como recordar cuál es tu identidad, a qué fuiste llamado y quién sos, ¿verdad? Ujú, Para poder venir y decir, no, o sea, yo lo puedo lograr, yo lo puedo, yo lo puedo lograr y yo lo puedo hacer, todo a través de Dios, ¿verdad? Entonces, siempre recordar quiénes somos y nuestra identidad, así como Jesús sabía cuál era su identidad. Y lo vemos desde el ujú, momento en que él nació, ¿verdad? Él sabía
quién él era, ¿verdad? Y a lo que él venía. Exacto. Qué, qué, qué genial. Definitivamente. ¿Quieren seguir siguiendo? Eh, bueno, tal vez por la hora es un poco difícil, pero creo que hemos hablado como bastante ahorita del capítulo 4 de los inicios de Jesús. Creo que lo que va a venir, Ujú. en lo que vamos a seguir leyendo después, va a ser como bien impactante, bien fuerte. Eh, Jackie, realmente creemos que tenés como mucho que dar. Dios te utiliza mucho, Dios te está utilizando mucho y te agradecemos mucho por tus palabras, por tus mensajes. Gracias también a todas las personas, ¿verdad?, que nos están viendo. Si alguno tuviera como un deseo de escribirnos, de decir qué es lo que opinan, qué es lo que piensan al respecto del capítulo, de los capítulos que vamos a estar haciendo, lo pueden hacer, nos pueden hablar, ¿verdad? Y pues nada más agradecerte, Jackie, por estar con nosotros. Sos una gran bendición. Ok. Se me había ido la onda con el tiempo, yo así de picada. Pero sí tienen razón y la verdad es que como les digo, admiro mucho que hayan comenzado este proyecto. Esa es una de muchas formas de acercarse a las personas, de mostrar, de crear esta cultura de leer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque creo que muchos ahora estamos acostumbrados que la Biblia hasta tiene audio ya, de que nos narran la palabra de Dios, ¿verdad? Ya no es como el hábito de nosotros leer, sino que ya nos la narran y todo, pero de verdad, los admiro mucho y los felicito por estar haciendo esto. Eh, Me honran, la verdad es que es un privilegio estar ahí para servirles. Ustedes saben que siempre, siempre todo lo que tenga que ver con Jesús es un privilegio para mí y que aquí con gusto voy a estar siempre para servirles y las personas que pudieron unirse también, gracias. Lean mucho la palabra de Dios. Como mencionaba al principio, hay muchas formas en las que Dios nos habla, pero es muy bonito poder leerlo. Y, y solo. Sí, gracias, Jackie, de verdad siento que Dios te ha dado bastante sabiduría y de verdad gracias por estar el día de hoy con nosotros y por lo que aportaste, ¿verdad? E igual si más personas tienen más que aportar y agregar, son más que bienvenidos a hacerlo. Yo creo que Dios nos habla a todos de diferente manera, ¿verdad? Y tal vez nosotros entendemos una cosa de una forma, pero tal vez Dios le quiera hablar a alguien de otra forma y para eso es esto, ¿verdad? Para que todos podamos dar ese aporte y crecer juntos. Y otra cosa es que nos dimos cuenta, el estar leyendo la palabra juntos nos hace meternos más y profundizar más en ella, que es lo más importante, ¿verdad? El empezar y decirle a Dios, Dios, yo quiero que tú me hables a través de esto, qué es lo que tú me quieres mostrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú me quieres hablar? Entonces, gracias y te admiramos un montón. O sea, yo admiro de verdad todo lo que Dios ha hecho en tu vida y sé que Dios te va a seguir utilizando para seguir ganando más personas para Él, ¿verdad? Y para su reino. Ah, yo también los admiro mucho, en serio. Tengo mucho tiempo de conocer a Michi, a Luis no tanto, pero Dios nos ha puesto ahí a trabajar juntos y a echarle muchas ganas. Creo que Dios tiene un gran propósito para esto. Así que sigan, échenle muchas, muchas ganas y no se van a vencer, no se van a dejar vencer por nada, ¿oyeron? Sigan leyendo la palabra, sigan predicando, sigan creando esta cultura de lectura y, y nada, los admiro un montón también, en serio. Gracias, Gracias, Jackie. Jackie. Y para todas las personas que se nos han conectado ahorita y siguen conectados, conéctense el otro domingo, vamos a estar las bienaventuranzas. Créanme, el principio del capítulo 5 es bien intenso, es bien fuerte y Dios va a hablar un montón a sus vidas. Entonces, gracias a todos los que se conectaron y los esperamos. Gracias, Jackie, también. Gracias. Bye, Bye. servirles.